Ya estamos de regreso para poder continuar con nuestra programación. Hoy vamos a hablar acerca de un tema relacionado con la persona de nuestro Señor Jesucristo. En temas anteriores ya hemos descubierto las enseñanzas de Jesús. Hemos descubierto también las parábolas, cómo es que Él ilustraba como un gran maestro para poder llevar con metáforas a la gente a la realidad espiritual. También hemos visto cómo realizó los milagros en favor de la humanidad, pero hoy nos centraremos en un punto clave. ¿Cómo era Jesús como persona? ¿Cuál era su misión? Él ya había dejado en claro que su misión no tenía nada que ver con exaltarse a sí mismo. Él no vino para hacerse un rey sobre todos los demás. Es más, cada vez que lo querían coronar como rey, huía de la gente. ¿Por qué? Se supone que Él era el rey del universo. Bueno, es que Jesús había enseñado desde el principio, desde la creación, que su reinado se basaba en un trono de justicia y misericordia. Es decir, todo el reino, todo el gobierno de Cristo se basa en leyes. Así que cuando Él vino como hombre, no quiso darse ninguna autoridad más allá de lo que las leyes lo amparaban. Jesús hablaba solamente con las leyes del Antiguo Testamento. No se atrevió a decir más de lo que decían las Escrituras. Tal es así que Él dijo: he venido a cumplir la ley y los profetas, indicándonos esto, que el propósito de Jesús no era exaltarse como persona, sino exaltar la ley y magnificarla, tal como se había profetizado de Él en el libro de Isaías. Y eso es lo que vamos a descubrir a continuación en el tema de hoy. Jesús sube a la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Fue allí donde Jesús dejó en claro cuál era la verdadera forma en la que Él había venido y para qué, cuál era su misión real. Esto nos lo dejó como ejemplo a nosotros, para que de ninguna manera podamos ir por el terreno de querer imponer leyes sobre los demás. Dios nunca jamás había declarado que cualquier hombre que se levantara por más rey, príncipe, sacerdote, juez dentro de su nación, tuviera que ejercer una autoridad desmedida sobre los demás, queriendo ponerles más reglas de las que ya estaban establecidas por la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que Jesús ahora quería enseñar. Que Él no quería dar nada de sí mismo, sino que todo lo que el Padre le había enviado dar y decir, eso era todo lo único que tenía para dar y decir. Lo que significa que había que reconocerlo como enviado del cielo solo por una cosa, ¿qué? Porque hablaba de acuerdo con las normas y las leyes, y solo buscaba que la gente viviera de acuerdo con esos principios. Nadie debía de ser exigido a vivir más allá de los principios, porque nadie tiene la autoridad suficiente para decirle a otro lo que tiene que hacer. Esto es interesante, ya que existen las reglas, las leyes establecidas por Dios, para que a través de esas reglas se pueda conducir la vida de los individuos dentro de la población de la ciudadanía de Dios. Muy bien, así que entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy. Vamos a ponernos de rodillas para hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros para comprender el mensaje que tienes preparado para el día de hoy. Quédate con nosotros y acompáñanos, Señor, en el día de reposo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Capítulo 7 del libro de San Juan. Es el capítulo que nos convoca para el día de hoy. Versículo 1 dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar más en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarle. ¿Por qué los judíos procuraban matarle? ¿Qué estaba haciendo Jesús para que procuraran asesinarle estos personajes? ¿Y quiénes eran los que querían asesinarle?
Jesús había venido a su pueblo. Él había elegido nacer entre los suyos, porque se había dicho que de la descendencia de Abraham vendría la simiente bendita. Gálatas 3:16 nos recuerda lo que Dios le había dicho a Abraham, que de su simiente saldría el Cristo. Y en efecto, Jesús vino de la simiente judía, de la descendencia de Abraham, de los hebreos, desde Eber. Y ahora se estaba cumpliendo la promesa establecida en el jardín del Edén, que de la simiente de la mujer vendría el que pisaría la cabeza de la serpiente para poder dar victoria a la humanidad. Y en efecto, Jesucristo llegó al mundo en el tiempo indicado. San Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice lo siguiente, 1, 11 y 12. San Juan 1, 11 y 12. Dice la Escritura, a lo suyo vino, es decir, a su pueblo vino, y los suyos, los de su pueblo, no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Bueno, porque para recibir a Cristo se tenía que hablar acerca de Él. Los dirigentes judíos constantemente debían de estar repitiendo la historia de lo que había dejado escrito Moisés, de lo que habían declarado los profetas. El profeta Isaías había dicho cómo sería el siervo justo del Señor, qué características tendría. Miqueas había dicho que vendría de Belén. En Números, Balaam había profetizado que saldría una estrella para el día del nacimiento de Jesús. Daniel el profeta había declarado que el Mesías estaría en el cumplimiento de la semana 69. Así que entonces profecías no faltaban en relación con la llegada del Mesías, que nacería de una virgen. Todo estaba claro. Así que por ese estudio de las profecías, al reconocer las enseñanzas, era suficiente para poder saber quién era el Mesías. En las Escrituras del Antiguo Testamento se decía cuáles iban a ser las características del Mesías. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Era una regla de Isaías 8:20 para reconocer al Mesías cuando llegara. Jesús dio pistas claras para que lo reconocieran. Jamás quiso abiertamente declararse como el Mesías, porque si no, lo asesinarían. Quería que lo escucharan, que entendieran su mensaje y después de eso recién les decía que él era el Hijo de Dios. Nunca venía de frente y le decía, muy bien, ustedes sabían que el Hijo de Dios iba a llegar, bueno, ese soy yo, así que por favor todos sentaditos, van a escuchar, voy a decirles lo que tienen que hacer ahora. Así que Caifás, por favor, sentado. Si eres renegón o eres liso con otros, conmigo no te vas a poner así ya, sentadito. Tú, Anás, también, más allá. No, pero pudo haberlo hecho. Sin embargo, así no vino. Vino presentando las credenciales del cielo para mostrar que su propósito no era imponerse sobre los demás a pesar de que él como Dios podría hacerlo, sino dejar a que cada individuo por la libertad elija el camino que quería seguir. La libertad siempre ha sido la llave y el secreto de la divinidad. Sin libertad, la divinidad no tiene poder. Así de simple. Así que es en base a la libertad conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Jesús quería que lo reconocieran por el testimonio que las Escrituras daban acerca de él, no por otra cosa. No vino con la belleza de un Dios, vino con la fisonomía de un hebreo, de un judío. Nació de una mujer judía para que pudiera tener la misma fisonomía. De manera que nadie podría reconocerlo por su figura que él era el Hijo de Dios. A nadie le importaba. Cuando Jesús fue presentado en el templo, el sacerdote que lo estaba recibiendo para la purificación ni siquiera se dio cuenta de que tenía en sus brazos al Mesías. Así de sencillo. Tal es así que entonces Jesús en su figura humana no vino con una apariencia especial. Así que esos retratos que andan pintando de un Jesús, unos que lo pintan un tanto delicado, otros que lo pintan un poco con autoridad, y cada quien a su forma, no es el Cristo. Todo eso simplemente es imaginación humana que es reducida y que el espíritu de profecía le llama garabato. La forma verdadera en que Jesús vino, las Escrituras nos la presentan.
Vino como uno más entre todos, para que no hubiera ninguna diferencia entre los seres humanos con Él, a fin de que lo reconocieran no por su fisonomía, sino más bien por el mensaje que traía. San Juan 3:34, hablando de cómo reconocer a Jesús, nos dice lo siguiente. San Juan capítulo 3, versículo 34. Dice la Escritura: porque el que Dios envió, es decir, Jesús, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús quería ser reconocido por eso, porque hablaba las palabras de Dios para que se supiera que Él era el enviado de Dios. Otra prueba no quería, para nada. Tal es así que en el capítulo 5, versículo 19 de San Juan dice así Jesús: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo juntamente. Jesús ahora estaba diciendo: no piensen que yo como ser humano que he venido acá, que estoy encarnado, voy a dar alguna regla más que tengan ustedes que hacer o cumplir. No voy a dar nada. Solo lo que he visto en el Padre, en la palabra, eso es todo lo que voy a decir. No voy a hablar A ni B más allá de eso. Así que no esperen que yo, por la autoridad que tenga, aunque me reconozcan como el Mesías, yo venga a decirles a ustedes algo de más de lo que les dijo el Padre a través de las Escrituras. No voy a hacerlo. Tal es así que Jesús continuó declarando en el versículo 30: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Fíjate lo que está diciendo ahora Jesús. Nada voy a hacer de mí mismo, no voy a ni siquiera juzgar. ¿Por qué? Porque el juicio, para que sea justo de parte mía, va a ser solo juzgando en base a la voluntad de mi Padre. No va a ser más. No me voy a atrever. Tal es así que entonces Jesús con eso dejó en claro que su vida y su enseñanza estaría solo marcada por los parámetros de lo que escribieron Moisés y los profetas. Versículo 45 y 46 sigue diciendo: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, para nada. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús estaba dejando esto demasiado claro. Estaba diciendo: no crean por mí, por mi persona, no les he pedido, fíjense, mírenme, no tengo nada, ni siquiera un pelo de ser un Dios en la tierra. Eso era lo que estaba diciendo, y lo era, pero vino tan revestido de la condición humana que no había nada que tú le encontraras y que pudieras decir: esto es divino. Si tú le jalabas un cabello a Jesús, se le arrancaba, como a cualquier otra persona. Si tú le dabas un golpe a Jesús, se le hinchaba la cara, quedaba amoratado, y quedó así cuando lo golpearon al ir a la cruz. Si tú le hacías una herida a Jesús, le salía sangre, y así fue cuando lo crucificaron. De manera que entonces en su parte humana no había nada que tú pudieras sacar algo para decir: este hombre es un Dios. Nada. No había posibilidades. Tú lo mirabas y te pasabas de frente. Pero cuando lo escuchabas, recién te dabas cuenta de que era el Mesías por sus palabras. Nada más. Después se cansaba como cualquier otro ser humano. Se sentó ahí en el pozo de Jacob. Sentía sed y le pidió agua a la mujer samaritana. Era un ser humano común y corriente. Tenía que comer si quería sobrevivir, tenía que tomar agua si quería sustentarse, tenía que dormir, tenía que descansar, tenía que orar como cualquiera de nosotros. De manera que entonces vino en esa forma para que en la forma fisonómica no encontraran nada de lo cual pudieran decir: por esto te voy a seguir. Los ricos se acercaban, lo miraban a Jesucristo de pies a cabeza, lo escuchaban un rato y luego decían: pero si lo seguimos a este, ¿qué nos va a dar? Al contrario, seguramente que nos va a decir que su obra requiere. Entonces con este no vamos a tener nada.
No tenemos ninguna proyección futura y económica con él. Así que no encontraban nada por lo cual le dijeran, por esto te vamos a seguir, porque tú eres un Dios y puedes hacer 1000 cosas y has hecho aparecer en tus manos 50 lingotes de oro. Nada. Solo lo único que traía Jesucristo del cielo era la palabra. Por esa palabra tú le creías. Si a esa palabra ya tú no le creías, por más de que tú entendías que era verdad, y tú decías, pero es que los dirigentes, ¿por qué no lo aceptan? Entonces no se puede creer. Oye, pero está predicando la verdad. Sí, pero han dicho que está fuera de todo el sistema organizativo de Judea, así que no podemos creerle. Oye, pero ¿no es suficiente para ti que diga la verdad? Bueno, pero ¿y por qué los dirigentes entonces no lo aceptan? O sea, esto era tremendo. Jesús estaba viendo quiénes en realidad amaban la verdad y quiénes esperaban la gloria de los hombres. Y en base a eso fue que habló todo este tema. Seguimos leyendo. San Juan capítulo 7, versículo 1 y 2. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Esto quiere decir que estos judíos ni siquiera eran temerosos de Dios. No eran los más consagrados, sino los más fanáticos. Decían que creían en Dios, decían que creían en Moisés y en la ley. Y sin embargo, no creían lo que estaba escrito porque ellos mismos no lo estudiaban, solo lo escuchaban de los dirigentes y repetían como loros lo que decían sus dirigentes. No había conocimiento en ellos. Entonces solamente buscaban destruirle a Jesús, querían matarle. Verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos siempre venía después de las expiaciones. En la expiación se llevaba a cabo la obra del juicio investigador en el pueblo judío, desde los tiempos de Moisés. Así que, como estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, quiere decir que toda esta gente había pasado por el día de la expiación y se supone que ya se habían arrepentido de sus pecados. Pero a pesar de que estos se habían arrepentido de sus pecados, fíjense, entre comillas, porque no podemos determinarlo, a menos que entendamos lo que está diciendo el texto, procuraban matarle. ¿Cómo podía ser? Acababan de pasar la expiación y ya estaban con deseos de asesinar a Jesús. ¿Qué espíritu tenía esta gente? ¿A qué habían llegado? Parecía que para ellos ver muertos y ver sangre era lo más natural. Es increíble cómo se había desvalorizado la vida del ser humano. Pero a ellos que ni los tocaran más, Si alguien intentaba asesinarlos a ellos, lo hacían buscar por mar y tierra, porque ellos creían ser supremos. Y pensaban que los malos, entre comillas pensaban porque ellos sabían muy bien lo que hacían, que los malos eran los otros, nunca ellos. Esto es tremendo, ¿no? Siempre ellos eran los santos, siempre ellos eran los que tenían que reclamar a los demás. Siempre ellos tenían la razón y los otros eran los equivocados, los impostores, los divisionistas, los desorganizados, todo eran los otros. Pero ellos no, ellos eran fariseos, santos, ellos eran saduceos, justos, porque eso es lo que significan esas palabras. Así que entonces ese tipo de gente que había pasado por la expiación y esperaba los tabernáculos, estaban queriendo matar al Rey de la Gloria. Increíble. Bueno, sigue diciendo el versículo 3 lo siguiente. Y dijeron sus hermanos, ahora los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea. Bien sabían que en Judea lo querían matar a Jesús. ¿Para qué lo querían mandar a Judea? Eso no tiene sentido. Es que sus propios hermanos estaban tan prejuiciados por los dirigentes judíos que hasta sus propios hermanos por un tiempo estaban confusos. En todos los tiempos ha pasado así. Lutero, los propios cercanos a él muchas veces eran confundidos por los papistas. Todos los reformadores pasaron por lo mismo. Sus propios hermanos, incluso de la fe, estaban confusos porque los papistas les hacían creer otra cosa.
Y hasta el día de hoy vemos lo mismo. Los propios hermanos de la iglesia, que deberían ser los que estudian las doctrinas de la iglesia, son los primeros en oponerse a la proclamación del mensaje actual, es decir, del tercer ángel. Y desconocen a los que llevan el tercer ángel, porque dicen, no, pueden estar predicando la verdad, nadie dice que no, pero dice que están fuera de la organización. Algo absurdo, pues sin sentido. ¿Cómo van a estar en la verdad y van a estar fuera de la organización? Y los que están dentro de la organización no están en la verdad, pero están con la organización. Es absurdo, ¿no? Eso no existe, es irreal. Es tan inexistente como los problemas que ahora se están dando en el mundo y que están reclamando varios, ¿no? Por ejemplo, hablando del asunto de la inyección que se quiere poner a todos los seres humanos, varias personas dicen, ¿cómo puede ser posible que se quiera inyectar sin decirle a la gente qué le están poniendo y blindar a los que te inyectan diciendo que si algo te pasa, ellos no van a ser juzgados por nada? O sea, están libres, no se responsabilizan. Pero ¿dónde se ha visto eso? Eso no se ha visto ni en Saturno, ni en Plutón, ni en ningún lugar del universo. No tiene sentido. Toda persona que va a hacer algo sobre la otra, en este caso como lo que está pasando en la emergencia mundana, es responsable de lo que le pase a la otra persona, porque si acá no se le responsabiliza, lo único que se gana esa persona que hace daño a la otra y luego es blindada, en el cielo es marcada para el infierno, así de seguro. Ese jamás entrará en el reino de los cielos. Es por gusto, aunque llore, aunque grite, aunque diga por qué injusto, así no puede ser, el mundo es así, no tienes que entender nada, Señor, igualito te irás al fuego eterno, nadie te cubrirá. Es imposible, aunque ruegues, grites, llores, saltes, nadie te pasará por alto lo que habrás hecho. Ahora es cuando te tienes que arrepentir, ahora es cuando tienes que evitar eso, ahora es cuando tienes que decir esto es del demonio y no lo voy a hacer. Si no lo haces, nadie te salva, ni Dios ni Jesucristo, así de sencillo. Porque Jesús jamás ha declarado que va a salvar al que es culpable, que no se quiere arrepentir y que no quiere dejar el mal. Así de sencillo. Entonces no nos engañemos en esta situación. Esto es un asunto personal. Ni siquiera es un pecado sobre ti mismo. Es un pecado de dañar a los demás. Así que date cuenta. Bueno, pero en fin, esto era lo que estaba pasando ahora. Y entonces los propios hermanos de Jesús ahora le dijeron, ¿por qué no subes, sales y te vas a Judea? O sea, anda, mátate, le estaban diciendo, increíble, ¿no? Esto es tremendo. ¿Hasta qué punto los habían prejuiciado los fariseos? Sigue diciendo el texto. Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Esto iba a ser un imposible, porque los otros no iban a permitir hacerlo. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Fíjate lo que está diciendo acá. Jesús estaba haciendo las cosas en secreto porque él sabía que lo querían asesinar. Pero ahora sus propios hermanos decían, porque nadie que procura hacerse conocer hace algo en secreto. ¡Qué equivocados estaban! Ellos no estaban viendo lo que Jesús veía, ellos solamente estaban viendo sus intereses personales, solamente se estaban ocupando en lograr sus propósitos, mas no en la gloria de Dios. Eso es peligroso. Ellos no conocían la senda por la cual Jesús andaba. Ellos simplemente se dejaban llevar por lo que los demás decían. Ellos buscaban la gloria de los hombres, Jesús no. Jesús buscaba la gloria de Dios. La estrategia de Jesús era para que la verdad triunfara y él sabía cómo hacerlo. La forma estratégica de trabajar de Jesús no era vista por los demás. Los demás solo veían en Jesús a un maestro más que enseñaba, que de repente tenía algún interés económico, lo acusaron incluso de querer formar una sociedad secreta, y eso que Jesús era contrario a las sociedades secretas. Pero no sé, esta gente pues era así, ¿no? Cuando quería decir algo decía nomás, porque estos tenían pues la boca llena para poder decir cualquier invento. Entonces, Jesús sabía muy bien cómo tenía que realizar las cosas en base a la palabra, y para que se cumplieran las escrituras, él tenía que trabajar con estrategia. ¿Y la estrategia cuál era? Presentarse de acuerdo con el escrito en cada acción y en cada situación. No podía él adelantarse para nada,
Todo estaba medido con él, así que no tenía que acelerar nada en el proceso. Sus hermanos querían acelerar el proceso. La cruz de Cristo todavía no era para ese momento, faltaban días, no era su hora. Y Jesús contestó diciendo, versículo 4 y 5, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Te das cuenta? Ahora Jesús les dijo, no, ustedes ni siquiera saben las profecías, no conocen. No es el momento en que yo tenga que enfrentarme. Todavía no es la hora en que llega mi cruz. No es el momento. En cambio, para ustedes su tiempo llega cada rato porque ustedes no tienen ni planes, no tienen metas. Solo ustedes viven del momento, viven del día. En cambio, yo no vivo del momento, no vivo del día, no vivo por la casualidad, yo vivo de acuerdo con las profecías. Y cuando llega su momento, recién yo puedo intervenir. Fíjate en esto. Como pueblo de Dios tendremos un momento de intervención en el mundo cuando salga el decreto dominical. Cuando se esté hablando en contra del sábado, nos manifestaremos con fuerza y abiertamente clamando por las calles que hay que guardar el día de reposo. Pero si queremos adelantarnos al tiempo y queremos introducirnos en otras situaciones que aún no nos corresponden, entonces vamos a acelerar un proceso, vamos a acelerar una persecución indebida y no vamos a hacer las cosas como deben de ser. Ahora necesitamos anunciar el mensaje del tercer ángel con fuerza, decirle al mundo que la verdad del sábado debe de ser establecida y cuando salga el decreto dominical nos veremos confrontados ante concilios y tribunales para dar testimonio de nuestra fe. Pero si vamos a ir por otras razones ya no glorificamos a Dios, nos estamos dando gloria a nosotros mismos porque queremos brillar ante el mundo y hacer creer otra cosa. No tiene sentido, no es la hora. Sigue diciendo el texto, verso 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, le dijo ahora Cristo a sus hermanos, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ahora Jesús les dijo a sus hermanos, claro, si ustedes suben a la fiesta, a ustedes no les van a decir nada, ¿por qué? Porque ustedes no testifican contra el mundo nada. Como ustedes no predican la verdad, entonces no hay nada que el mundo aborrezca de ustedes. Jesús estaba dejándoles eso bien en claro. La diferencia entre Jesús, sus hermanos y los dirigentes judíos era que Jesús predicaba el escrito está al pie de la letra, mientras que ellos explicaban y predicaban tradiciones y mandamientos hechos por hombres. Es por esa razón que nadie se les levantaba, porque cuando alguien se quería levantar, inmediatamente decía, un momentito, vas a respetar a este predicador, a este fariseo, a este saduceo. ¿Por qué? Porque si tú no respetas, te vas al Sanedrín. Bueno, pero este no está hablando pues conforme a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento. ¿Cómo? O sea, tú vas a venir a reclamarle a este saduceo, a este fariseo, a este doctor de la ley, cuando tú no eres nada y te tenías que callar. Porque si no, eras llevado inmediatamente al Sanedrín. Y el Sanedrín era muy amante de las pedradas. Así que no hubieras tenido ninguna esperanza. Así que por esa parte Jesús les dijo a sus hermanos, ustedes pues no tienen nada de qué ser aborrecidos, porque todo lo que ustedes hablan es lo que dicen también sus dirigentes de ustedes. Y como hablan ustedes las mismas mentiras que ellos, por eso se aman entre ustedes. Pero cuando yo hablo, decía Jesús, ahí sí es distinto. ¿Por qué? Sencillo, porque yo hablo lo que está escrito, no hablo mis palabras. Si yo hablara mis palabras, entonces yo sería un filósofo entre ustedes, y entonces me entenderían como un filósofo con mis propias ideas. Pero yo no hablo eso, decía Jesús. Yo repito las palabras de mi Padre y por eso me aborrecen a mí. ¿Por qué? Porque al hablar las palabras de mi Padre, esas palabras dan testimonio de que ellos están en malas obras. O sea, ni Jesús mismo se atribuía esa autoridad, siendo que la tenía, porque dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra.
Pero ni siquiera se atribuía eso, sino que dejaba que la potestad que le fue dada del Padre sea la del Padre. Esa era la potestad del Hijo. Jesús en ningún momento quiso decir que su potestad solo nacía de Él como humano, no, sino que era la del Padre, y por eso esa potestad ahora venía a través de las Escrituras hacia Él y de Él hacia el pueblo. Y esa era la potestad que tenía Jesús. Por eso Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado, lo que el Padre me dio. Sencillo. No había que darle vueltas al asunto. ¿Y entonces qué pasó? Versículo 8, Jesús les dijo: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Fíjense ahora, Jesús les dijo a sus hermanos: claro, ustedes quieren que yo acelere el proceso, que vaya con los judíos que procuran asesinarme y que de una vez me asesinen. Eso es lo que ustedes quieren, y así yo adelantar la cruz. No, les voy diciendo que mi tiempo está medido por las Escrituras, por las profecías. Entonces yo no puedo avanzar si primero las Escrituras no me dicen avanza. Así que yo espero en el reloj de mi Padre, en lo que el Padre me diga para yo hacerlo. O sea, Jesús constantemente estaba exaltando a las Escrituras. Para nada quería que su persona fuera exaltada. Vino como un humano y no quería atribuirse nada como tal. ¿Te diste cuenta? En ningún momento, siendo el gobernante del universo, quiso que los creados por Él tuvieran que someterse, entre comillas, a un antojo o capricho personalizado, salido de Él. No. Para que todo sea justo, Dios ha creado un universo, Dios ha puesto leyes, no por capricho ni por antojo, sino leyes de causa y efecto, de acción y reacción, de siembra y de cosecha, para que todos los seres del universo vean que cuando Dios dice que hay que hacer algo, lo está diciendo por el resultado que se obtendrá de hacer lo que Él dice, por su sabiduría. Así, gana el amor de sus seres creados, gana el gobierno en favor de sus seres creados y gana la aprobación de sus seres creados. Así nadie puede decir que Dios es un totalitario, absolutista, alguien que quiere imponerse para querer que los demás sean sus esclavos. Jamás lo hizo así. Las leyes de Dios están puestas y diseñadas de tal manera que el mismo Dios es feliz con esas mismas leyes. ¿Por qué? Porque Él sabe que ahí está el secreto por la causa y el efecto, la acción y la reacción de las funciones para que todo armonice. Dios hace que haya armonía a través de sus leyes en el universo. ¡Qué interesante! De manera que entonces Dios conduce esas leyes con su sabiduría. Por tanto, las leyes, entre comillas, nunca podrían jamás estar sobre Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien diseña esas leyes con su acción y su reacción. Y eso se lo da a los hombres y les dice: miren cómo funciona. Ahora ustedes déjense guiar por eso y verán, todos al unísono, el mismo Dios no interviene para que cuando te ha dado una ley se cumpla algo distinto. Deja que las cosas sigan en su curso para que tú puedas aprender que esas leyes son inmutables y que al cumplirlas siempre traerán bendición. Qué bonito, ¿no? Entonces Jesús ahora con eso dejó en claro a sus hermanos y les dijo: imposible, suban ustedes, vayan a esa fiesta, cuando llegue mi tiempo yo estaré ahí. Bueno, ¿y qué pasó? Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Precisamente lo opuesto de lo que ellos le decían. Con más ganas Jesús lo hizo, ¿no? Más en secreto. Ahora, Jesús subió cuando tenía que subir. Él tenía que esperar el momento cuando su Padre lo determinara. Cualquiera diría que Jesús mintió acá, ¿no? Ahí uno dice: Jesús mintió. ¿Por qué? Porque primero les dijo a sus hermanos: no voy a subir, y luego subió.
no iba a subir con ellos, no iba a subir al capricho y al antojo de ellos, porque si hubiera subido al pedido de ellos, aunque ellos se lo hubieran suplicado, supongamos que no le hubieran hablado en el tono que le hablaron, y le hubieran dicho, pero Jesús, sube por favor, vamos a pasar un rato ahí bien, como hermanos, todos sentaditos, además todos creemos en ti. Ni aún así Jesús hubiera subido, porque Jesús no funciona por nuestro sentimentalismo. Jesús funciona de acuerdo con las leyes establecidas, sabiendo cuál va a ser el resultado positivo. ¿Te das cuenta? Porque Jesús confiaba tanto en su Padre, solamente esperaba en el mandamiento de su Padre. No quería hacer nada por más que sus sentimientos le hubieran querido decir que haga lo opuesto. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús es el primero que se niega a sí mismo, San Lucas 9:23. Para darnos ejemplo de que es negarse a sí mismo para poder hacer la voluntad de Dios, por encima de todo. Si a sus hermanos no les parecía lo que Jesús hacía, no había nada que hacer. Si a los fariseos no les parecía lo que Jesús hacía, no había nada que hacer. Él no iba a estar al antojo de ellos. Él había venido a enseñarles a ellos cómo se hacían las cosas. Él no había venido a aprender de ellos para hacer las cosas. Él vino a aprender del Padre. Él dijo, yo he aprendido del Padre y todo lo que el Padre me ha dicho, eso mismo digo yo. Qué bonito, ¿no? O sea, en otras palabras, Jesús estaba queriendo dejar en claro que el ser creador del universo, el gran sabio, era el que tenía razón en lo que decía para el bienestar social. El bienestar social estaba en base a las leyes de Dios. El mundo entero a través de las edades ha venido peleando por buscar una justicia para la sociedad, ha querido imponer un sinfín de errores y más errores y seguirán hasta el fin. La Biblia dice que hasta el fin del mundo los hombres en su orgullo extremo no querrán seguir la justicia de Cristo, sino que establecerán su propia justicia para querer conducirlo al mundo sobre esa base. Y no funcionará porque nunca ha funcionado, porque no puede funcionar, porque no está diseñado en el telar divino. Sigue diciendo más el texto bíblico. Versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Ahora los judíos estaban buscándole, todo el pueblo, todos los que estaban allí. Habían escuchado a Jesús, sabían quién era Él, habían oído sus mensajes, otros les habían contado y decían, ¿dónde está? A ver, queremos verlo, queremos conocerlo. ¿Por qué no ha subido a la fiesta? ¿Dónde está aquel? ¿Por qué no está entre nosotros? ¿Por qué no viene acá? Debería de estar acá sentado con los dirigentes. Si trabajara con ellos sería otra la situación, todos le creeríamos. Pero no está. Jesús no estaba unido con los dirigentes porque los dirigentes no querían saber nada de él, sino matarlo, deshacerse de él. Increíble, ¿no? Esto es una lección para todos los tiempos, aún para nosotros como pueblo de Dios, para que se tenga cuidado de que no vaya a ser que se le dé más valor a las ideas de los dirigentes antes que a los escritos de la palabra. Y todos podemos estudiar la Biblia y ninguno, por más dirigente que sea, te puede venir a decir, ¿sabes qué? Estás torciendo las escrituras. No, señor, tiene que mostrarte con el escrito. Y tú tienes opción a mostrarle con el escrito. Pero alegremente nadie te va a decir que tú estás equivocado. ¿Por qué? Porque nadie te lo va a decir tampoco a ti ni al otro. Fíjate en esto. Si tú vienes y a uno le dices así, oye, estás equivocado, el otro te va a decir, el equivocado eres tú. ¿Te das cuenta? Por eso el cargo no te da la atribución de que tú le digas a otro que esté equivocado. El puesto, la carrera, tu graduación, no te da lugar a decirle al otro que esté equivocado, sino a mostrar con la evidencia. Fíjate en esto. Puede haber un gran científico y puede haber un niño y el niño tener más razón que el científico. Se nos cuenta la historia de un gran hombre pensador, un científico, que caminaba por la orilla del mar. Y entonces, mientras iba caminando, él decía, ¿cómo quisiera yo entender a Dios? Quiero creer en Él, pero ¿cómo puedo yo creer en Dios? Sus pensamientos lo turbaban.
Y de pronto, mientras iba caminando por la orilla, vi a un niño jugando. Y el niño tenía un tazoncito con el cual iba hasta el mar, jalaba el agua y había un hueco que había hecho en la arena y ahí echaba el agua. Y volvía a correr y volvía a traer más agua y volvía a echarla. Y el sabio se acerca y le dice: niño, ¿qué estás haciendo?, le dice. Ah, le dice el niño, estoy queriendo pasar todo el agua que está allá a este huequito. El pensador quedó anonadado con la respuesta del niño. Y el pensador dijo: eso es lo que estaba queriendo hacer yo. Querer meter al infinito Dios en mi cabeza y encontrarlo dentro de mí. A Dios no se le encuentra en el interior. A Dios se le encuentra en la verdad, en la palabra, allí donde Él se manifiesta y se da a conocer. Al igual que este niño quería pasar el agua del mar a ese huequito, él estaba queriendo meter al infinito Dios en su cerebro finito. Eso es precisamente lo que nosotros debemos entender como lección. Que el hecho de que tú tengas una gran carrera, que seas alguien nombrado, que seas alguien reconocido, aún en el mundo se ve esto, cuánto más en el pueblo de Dios, no te da ninguna atribución para que tú quieras decirle al otro cómo tienen que ser las cosas. Para eso está la Biblia. Si tú eres un gran hombre reconocido, popular, por ser un gran predicador, tienes 7 cartones de doctorado, eso no te da la atribución de que tú tengas la razón. Porque puede venir un hermano, nuevecito, incluso un bebé espiritual, y te puede mostrar un texto que derrumba toda tu creencia. Así que nunca jamás el hecho de que alguien tenga algún puesto alto le da la atribución de que él tenga la razón en lo que está diciendo. Así creían Anás y Caifás. Y por eso rechazaron la enseñanza de Jesucristo. Uno superior a ellos estaba frente a ellos, pero su orgullo absurdo de la ignorancia extrema los hizo negar a Jesucristo. Eso era un orgullo arrogante, o sea, ignorancia pura, porque tú sabes que el orgullo y la arrogancia son ignorancia. Entonces, esto demostraba su capacidad y su forma de personalidad que estos hombres poseían. Lo echaron a perder todo, así de sencillo. Porque si ellos hubieran hecho lo correcto, la nación entera hubiera sido luz para el mundo. Por culpa de estos dirigentes petulantes y orgullosos, toda la nación se vino abajo y fue desconocida. Por eso, en el deseo de todas las gentes, la mensajera de Dios dice, ¿no? La caída de la nación judía fue por culpa de sus dirigentes. Porque en lugar de aceptar humildemente lo que traía Jesús, lo rechazaron porque estos se creían superiores, exquisitos. Tremendo. No eran nadie, sin embargo se creían todo. Así es el ser humano. Llega a un puesto alto, llega a un cargo alto, se hace famoso, piensa que es un divino, cuando no es más que tierra, polvo, soplo que va y no vuelve. Pero sin embargo se creen los dioses del Olimpo. Esto es increíble. Entre comillas, porque hasta esos dioses no eran más que polvo, basura y cieno. No eran más, nunca van a ser más, porque el Dios verdadero es Jehová, el único Señor del universo. En fin, sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Bueno, se creó una división. Jesús siempre ha sido causa de división en este sentido por sus enseñanzas. Hay algunos que dicen, la prueba de que tú no estás con Dios es que genera división lo que tú enseñas. Bueno, eso pueden hacerle creer pues a los incautos, pero a los inteligentes jamás les van a hacer creer eso. ¿Por qué? Porque Jesús era la divina, suprema majestad del universo. Era el rey del universo, el Dios puro, el Dios verdadero. Y cuando Él llegaba a algún lugar, inmediatamente se generaba división.
Porque unos aceptaban su evangelio y otros lo rechazaban. No lo rechazaban porque no tuviera razón. No lo rechazaban porque era censurable Jesús. No lo rechazaban porque hubiera algo por lo cual rechazar a Cristo. No, era puro, sin mácula. No había razón para el rechazo, pero lo rechazaban por sus intereses. Algo hacía que lo rechazaran. Y cuando ellos se analizaban, sabían por qué lo rechazaban. No habían hecho nada por la causa de Cristo individualmente hasta la muerte misma, pero ya querían tener una razón para rechazar lo que Cristo enseñaba. Y así se generaba la división. Y unos decían, es bueno porque escuchaban su verdad y sabían que era aplicable a la vida. Pero otros decían, no, es un engañador del pueblo. ¿Por qué? Porque los dirigentes han dicho, oye, pero tú has razonado en lo que ha dicho, sí predica bonito, sí enseña bien, nadie dice que no, pero dicen los dirigentes que él es un impostor, entonces seguro por eso es impostor. Vaya barbaridad, ¿no? Imagínate, porque el dirigente dice, plántate de cabeza porque tú eres un lagarto, hay que creerle que es así. No tiene ningún sentido. Bueno, pero es que el hombre siempre busca la gloria del mismo hombre y lo único que encuentra del hombre es la alabanza de cualquier ignorancia. Esa es la condición humana. Nunca el hombre ha exaltado lo correcto ni lo justo. El hombre siempre ha exaltado el error, la mentira y el engaño. Esto es increíble. Bueno, sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Cuál era el miedo que se tenía acá los judíos? Bueno, sencillo. Ya los judíos habían declarado que cualquiera que hablase de Jesús como que fuese alguien especial, inmediatamente lo sacaran de la iglesia, lo expulsaran. O sea, nadie podía ni mencionar su nombre. Bueno, acá se notaba pues el fanatismo extremo de esta gente, ¿no? Imagínate no poder ni mencionar su nombre, ¿no? Te censuraban por tan solo mencionar el nombre. Bueno, esto era inmundo, pues, ¿no? Sucio, ya acá se notaba la maldad. O sea, tú te das cuenta al kilómetro, por así decir, de que había maldad porque estaban diciendo que ni siquiera nombren el nombre de Jesús. Ya eso era suficiente. Tú ves esto y tú ya sabes, ¿no? No necesitas ser pues divino para entender estas cosas. Están ya claras, están demostradas. Cuando alguien actúa procurando cerrar el paso para que no se hable ni siquiera del individuo, entonces ya sabemos que ese lado es el malo. No hay mucho que avanzar. Hasta un niño de pecho se daría cuenta. Lo digo entre comillas para que lo razones. Así que entonces, así hablaban de Jesucristo. En el libro de San Juan capítulo 9 se vuelve a repetir las mismas palabras cuando Jesús curó a un ciego de nacimiento. Nos dice el texto bíblico, versículo 18. Pero los judíos, cuando Jesús curó al ciego de nacimiento, no creían que él había sido ciego, el ciego, y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que también nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Tampoco nosotros lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Interesante, ¿no? Fíjense lo que los padres respondieron. ¿Por qué respondieron esto los padres? Sigue diciendo el texto bíblico. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, lo expulsaran de la sinagoga, que fuera de la iglesia, disciplina con él. Es que esta gente, pues como tenía la autoridad en las manos, expulsaba, disciplinaba cuando le daba la gana y cuando tú le reclamabas, le decías, ¿tú también quieres ser disciplinado? Es que estos creían que tenían autoridad, cuando en realidad no la tenían.
Ellos solo habían sido puestos como representantes para que hicieran valer la autoridad de Dios, la ley de Dios. Solo habían sido puestos para hacer cumplir las leyes, pero estos creían que porque tenían el cargo ya les daba la atribución de la autoridad. ¿Quién les había hecho creer esa mentira? Eso no tiene sentido. El cargo solamente te hace mantener el orden dentro de la autoridad de la ley. Así que cuando tienes un cargo es para hacer cumplir la ley, no para que se cumpla un capricho tuyo ni una suposición tuya. Hasta en el mundo se declara eso, claro. En el mundo pues ya sabemos que se pisotean las leyes como quieren y las mismas llamadas autoridades muchas veces te quieren ordenar cosas que no manda la ley. Y cuando no lo haces todavía te quieren sancionar. Pero eso es mundo, pues el mundo ya sabemos que está regido más por Satanás que por la inteligencia. Pero en la iglesia, en el pueblo de Dios, no tenía sentido. Lo que estaban haciendo con Jesús era totalmente negativo y lo que hacían con sus seguidores. Eso quería decir que esta gente hace tiempo que había abandonado la sabiduría y la inteligencia y que la ignorancia reinaba entonces en ese lugar. Esa era la lucha que tenía Cristo. La luz estaba luchando contra las tinieblas de la ignorancia. Y no la reconocieron, porque estos se habían acostumbrado a creer en lo que les decía el patroncito y no lo que decía el escrito. Interesante. Bueno, miren las lecciones que uno aprende de la palabra de Dios, ¿no? Miren cuánto hay aquí, ¿no?, para poder sacar de provecho. Sigue diciendo el texto bíblico. Los padres le dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque ya habían dicho que cualquiera que confiese que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Eso mismo estaba ocurriendo ahora. Y es por eso que la gente dice no hablaba abiertamente de él, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto estos ya habían decidido que cualquiera que hablase de Jesús lo expulsaran de la sinagoga. O sea, era censurable hasta el nombre Jesús ya. Ya no podías mencionar su nombre de Jesús, era terrible. Y la ignorancia extrema de este pueblo hacía que ni siquiera lo mencionara. Oye, no, ya viene el dirigente, no hables él. ¿Por qué? ¿Qué cosa tenía de especial el dirigente? Si todo el pueblo se hubiera levantado y les hubiera dicho a esos dirigentes, acá no mandan ustedes, no se equivoquen, ustedes solamente están como representantes, están puestos para hacer cumplir las leyes y son siervos de nosotros. Eso era lo que tenía que decir el pueblo. Si el pueblo hubiera reaccionado, si el pueblo hubiera tenido el conocimiento, hubiera recibido la luz, estuviera estudiando la palabra, nunca se hubiera dejado esclavizar. Pero estos estaban esclavos, por eso Cristo les dijo, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, vosotros sois esclavos. Les estaba dejando en claro su situación. Ellos estaban como seres humanos, seres libres, independientes por completo, estaban en su derecho. Y ellos sabían que las leyes se debían de cumplir porque las leyes eran para la nación. Pero los dirigentes pasaban por sobre las leyes cuando querían. Por eso Cristo les dijo, ustedes ponen cargas pesadas sobre los hombres y ustedes ni siquiera las quieren llevar con un solo dedo. Así que entonces Jesús estaba mostrando que estos solo se aprovechaban del cargo, pero nunca aplicaban la regla de la ley. Y cuando la querían aplicar a su antojo, y Jesús los desmentía, y por eso lo odiaban. Increíble. ¿Por qué? Porque les quitaba. Todo se les iba. Así de simple. Eso era lo que estaba pasando. Fíjate lo que pasaba. En el mundo común también se ven cosas eso, en la política, en las cosas que se ven en las naciones, y Dios pondrá en orden todo eso, porque por eso viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora hemos de llevar el Evangelio al mundo para que la gente pueda ver la diferencia entre las palabras de Dios y los dichos de los hombres. Interesante la forma en que Jesús enseña. Sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 13 y 14, dice así. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Miren, ahora Jesús llegó, subió hasta el templo y ahí comenzó a enseñar.
Y ahora estaba haciendo lo que tenía que hacer. No podía dejar de hacerlo, porque veía que su pueblo estaba como ovejas sin pastor. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? No era que Jesús no había estudiado. No estudió la enseñanza mundana de los rabinos. No estudió en las escuelas torcidas de ellos. Él estudió las santas escrituras a los pies de su Padre, a los pies de Dios, porque eso es estudiar la Biblia, estar a los pies de Dios. Y había recibido la instrucción del Supremo. Y como hijo de Dios en la tierra en forma humana, recibió la instrucción como cualquier persona lo haría. Y estaba capacitado para poderse parar frente al mundo entero. Y ante el mundo decir: ¿quién de ustedes puede decirme que estoy equivocado? ¿Quién se atrevería a decir que lo que estoy diciendo no es de Dios? Nadie podía hacerlo, ni todos sus cargos, por más que estos fueran grandes doctores en leyes, reconocidos por los institutos humanos, no eran más que polvo en los zapatos. Increíble, porque ¿cómo se iban a medir con Dios? Dios es Dios. No tiene nada de humano. Dios es Dios, el divino, el que habita en luz inaccesible, el único que tiene inmortalidad. No podían medirse con Él. Y Jesús estaba llevándolos a eso. ¿Se van a medir con Dios? Él me enseñó. A ustedes les enseñan sus escuelitas. A mí me enseñó el Supremo del universo. ¿Te vas a comparar conmigo?, les decía Jesús. No tiene sentido. Y sin embargo, tan humilde era que dejaba en claro la verdad con claridad, como para que los demás tampoco se subieran. Porque la humildad no significaba: yo tengo la razón, pero tú vas a mandar ahora. No, eso no significa. No te equivoques. La humildad de Cristo era dejar en claro la verdad. Nunca la humildad transige con la mentira. Nunca, jamás lo hará. Así que si tú crees que humilde es el que hace lo políticamente correcto, te has equivocado. Ese no es humilde. En las cosas de Cristo no existe lo políticamente correcto. En las cosas de Cristo la humildad significa: así dice Jehová. Y así tú vengas con 20 o 30 y digas: pero cede un poquito, acepta lo que los otros dicen. Si tú haces eso, tú dejas de glorificar a Dios y dejas de ser humilde y pasas a ser orgulloso como ellos, porque cuando ellos te dicen: pero acepta lo que te dicen ellos, eso se llama orgullo. No te pueden decir acepta lo que te dicen ellos, entre comillas, ni por amor a la unidad. Imagínate, fíjate en esto. Vienen 7 profesores de matemática y tú eres el 8º. Y los 7 profesores de matemática dicen 3 más 3, 14. Y tú les dices 3 más 3, 6. Y ellos te dicen: ¡qué orgulloso que eres! Y tú les dices: pero la matemática dice 3 más 3 son 6. Eso es ser humilde, porque yo solo me estoy sometiendo a la inteligencia y la sabiduría. No las estoy contradiciendo. El orgullo es el que contradice. Y estos te dicen: 3 más 3 son 14. ¡Qué terco! ¡Qué cerrado! Tú no entiendes por más que se te dice. Eres intratable. No se puede contigo. ¿Te das cuenta cómo hablan los orgullosos? Y a ti te quieren hacer pasar como que tú eres el terco, el orgulloso, el cerrado de mente. Eso siempre hace el orgulloso. Y a los orgullosos siempre se les envía vacíos, pero a los pobres se les colma de bienes. ¿Quién es un pobre espiritualmente hablando? Y aún, ¿quién demuestra inteligencia en este mundo? No el que cree a las mayorías, sino el que cree a la evidencia. 3 más 3 son 6 en matemática. Así dice Jehová en la Biblia. Y si tú no quieres seguir eso, es en vano. Todo lo que sigues es tu religión a tu manera, tu creencia a tu manera,
puedes morir por ella y puedes matar por ella. Eso no cambia las cosas, igual estás de perdido. Así seas el gran dirigente o así seas el mínimo laico. Nada cambia, todo sigue igual. Sigue diciendo el texto bíblico. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Fíjate lo que está diciendo Jesús, ¿eh? Nunca se atribuyó nada a él. Para nada. No dijo, mi doctrina, yo la aprendí entre los grandes teólogos de la tierra. Mi doctrina, yo la aprendí de los grandes monjes del Tíbet. Nunca dijo eso Jesús, porque él sabía que grandes no había en la tierra, que todo siempre estaba por debajo de sus pies. El texto dice así, Dios está sentado en su trono, la tierra es el estrado de sus pies. Así que no hay nada en la tierra de lo cual se pueda decir, oh, acá está la gran sabiduría. Todo lo que llamen sabiduría en este mundo es necedad. Así lo dice también el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, 19 y 20. De manera que entonces Jesús no dijo, mi doctrina viene de los grandes de la tierra. No dijo eso porque nada grande hay en esta tierra. Dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El escrito está de la palabra. Y siguió diciendo más, el que quiera hacer la voluntad de Dios, escúchalo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, aquel que busca querer hacer lo que Dios quiere, eso es lo que está diciendo Jesús, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Fácil, no era tan complicada la regla. Jesús dijo, si tú quieres servir a Dios, si de veras quieres hacer su voluntad, rápido vas a reconocer si lo que yo te enseño es de Dios o no es de Dios. Para poder tú reconocer eso, tienes que tomar este libro, estudiarlo. Y cuando escuches que alguien habla, te darás cuenta si la doctrina que te está predicando es de Dios o si es del mismo. Rápido, no se necesita demasiada cosa, no hay que ser tan superdotado para eso. Sigue diciendo más, el Espíritu de Dios te guía ahí. Verso 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Te diste cuenta? El que no habla, el escrito está buscando su propia gloria. Hay hombres que se han levantado a través del tiempo y que dicen, por años yo había estudiado teología, por años me había hecho mis años bíblicos, por años había estudiado el espíritu de profecía y yo no conocía a Jesús. Ahora, personalmente ya lo conozco, dicen. Y ahora yo predico eso. Mentiroso. Te engañas a ti mismo y engañas a los demás. Porque no hay nadie que pueda decir nada de sí. O dices el escrito está o estás buscando tu gloria. Jesús nunca se atrevió a buscar su propia gloria. No habló de sí mismo. Sigue diciendo el texto bíblico. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, el escrito está, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Es verdadero por qué? Es verdadero porque está llevando la verdad. Interesante. En todos los tiempos, hombres comunes y corrientes, Pablo, Pedro, los demás apóstoles, Lutero, Calvino, Hus, Jerónimo, Tyndale, todos estos hombres eran hombres tan pecadores como cualquier otro, buscaron la santidad, se volvieron piadosos y cada día luchaban contra sus pecados que todavía tenían que abandonar, pero llevaban la verdad, no la rebajaban por causa de sus pecados y errores. En ningún momento decían, mejor ya no hablo esto porque todavía me falta vencer. No. Hablaban la verdad porque Dios les mandaba hablar la verdad y ellos mismos se esforzaban por vivir de acuerdo con ella. ¿Acaso porque el predicador enseña, por eso es un hombre que ya no peca ni comete errores? No, también para él es la predicación. Cuando Moisés iba llevando al pueblo hacia Canaán, ¿acaso Moisés iba sentado en una nube mirando, ya caminen, caminen, yo ya caminé, yo soy el santo, yo ya sé por dónde es el camino, ustedes caminen? No. Caminó con ellos. Las mismas piedras que herían los pies del pueblo herían los pies de Moisés.
El mismo calor que sentía el pueblo lo sentía Moisés, el mismo hambre, la misma sed. Así es el que lleve el Evangelio. Muchas veces cuando se predique el Evangelio, el mismo que predicó termina diciendo, este tema fue para mí. Es así, eso es lo máximo en humildad. Y por eso no hay lugar a callarse de la verdad. Muchos dicen, yo estudiaba la Biblia, seguía las doctrinas, pero eran tan duras, tan pesadas, veía mi debilidad. Mucho conocimiento no me salvaba. Así que ahora he dejado el conocimiento y me he ido a buscar a Jesús. Y con Jesús ahora camino y ahora estoy mejor. Mentiroso. Estás siguiendo lo que te gusta ahora, ya no estás siguiendo la voluntad de Dios. Ya eso le llamas relación hermosa con Jesús, con el diablo, no con Jesús. Eso no tiene nada que ver con el Jesús de la Biblia. No insultes al Hijo del Altísimo. Así que ten cuidado con lo que haces. Jesús enseña de otra manera. Sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Fíjense ahora cómo Jesús los hizo razonar. Esto era clarísimo. ¿No les dio Moisés la ley? ¿Y esa ley acaso no fue para hacerla cumplir? Pero ustedes, contrario a la ley, ¿me mandan matar? Con eso Jesús les estaba diciendo, ¿se dan cuenta? Ustedes no hacen cumplir las leyes, ustedes personalizan el asunto. Y lo que ustedes juzgan ser correcto, ustedes lo quieren aplicar. Porque ustedes ven que yo voy a la ley y al testimonio y no quieren aceptar lo que dice la ley y el testimonio acerca de mí. Ahora ustedes dicen, pero lo políticamente correcto es que si él va a tener la razón, entonces todos nosotros, todos los dirigentes estamos de más. Y si estamos de más, entonces se deshace la nación, se acabó la organización. Hipócritas, les dijo Cristo, están equivocados. Ustedes están errados, porque ustedes no quieren seguir las leyes. Se les ha puesto a ustedes no para poder imponer sus propios caprichos, sino para hacer cumplir la ley. Uno de los mayores errores del hombre es ese, que cuando tienen el cargo en las manos, piensan que el cargo les da la atribución de decir a los demás lo que hay que hacer. Están equivocados. El cargo solamente es una responsabilidad para hacer cumplir las reglas que ya existen, las leyes. Cuando estos ven que no quieren cumplir las leyes, pero quieren dominar al pueblo, entonces ¿qué hacen? Agarran y cambian la ley y hacen su propia ley porque dicen que la otra ley está mal hecha. ¿Y qué les dijo Jesús? Habéis dejado el mandamiento de Dios para seguir vuestras tradiciones, vuestros mandamientos hechos por ustedes, que ustedes son más inteligentes que Dios. ¿De qué lado? Eso les chocaba, por eso lo odiaban, no lo soportaban, porque cuando Jesús decía eso se deshacía toda su maraña de mentiras y se venía abajo todo su sistema que habían inventado, al cual llamaban, debes confiar en el sistema. Ahora en el mundo también se ve lo mismo. El mundo es el mundo, pero en el pueblo de Dios no debe pasar eso. Y se debe tener cuidado, porque eso pronto puede traer su reacción. Cuando la humanidad despierta y se da cuenta que se están aprovechando de ella y que se le están imponiendo reglas que no están basadas en las leyes que él como ciudadano aceptó, inmediatamente hay un despertar que destroza el sistema por completo. Imagínate lo que hará Jesús cuando llegue a este mundo. El texto bíblico dice que Cristo pondrá fin a todo este sistema de cosas. Pero en su pueblo, ahora hablando de su pueblo en principal, que su pueblo no cometa el mismo error que la mundanalidad comete, porque para eso es el pueblo de Dios, se distingue, para obedecer las leyes de Dios al margen de los caprichos de aquellos que quieren imponerse sobre los demás,
Qué bonito, ¿no? Jesús estaba con esto rompiendo por completo la esclavitud. Estaba salvando a Anás, a Caifás, al Sanedrín y al pueblo junto, todos en general, porque les estaba instruyendo. Pero estos no recibieron la instrucción de Cristo como instrucción, sino más bien como guerra. No razonaban, veían las cosas al revés, como sus mentes les enseñaban y no como la sabiduría lo declaraba. Hay el peligro de que pase lo mismo, que en lugar de recibir la instrucción, recibamos la ira y la cólera y terminemos diciendo, no, porque no va con mis ideas, porque se deshace pues todo lo que yo he creído. No, olvídate, ¿qué nos importa lo que creíste? Entre comillas lo digo, con mucho amor, no lo dije por chocar contigo, sino ¿qué nos importa si era un error y hasta aquí lo creímos? Podríamos hacer muchas cosas mejores. Sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 37. 36, perdón. Versículo 19. 20 nos toca ahora. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Fíjense ahora cómo deslindaron el asunto, ¿no? Como vieron que Jesús tenía la razón y los estaba desenmascarando con estas palabras, inmediatamente reaccionaron porque sabían que habían sido desnudados ante los demás y de frente dijeron, ese hombre está endemoniado, lo que está hablando está endemoniado. No estaba endemoniado, estaba dejándolos desnudos. Se daban cuenta, esta gente era tan astuta como el mismo diablo, que cada vez que alguien los desenmascaraba decía, no, con ese no converso, porque no, ese tiene ideas medio rebeldes, medio oleadas, no, nada que ver con este, no lo escucho. Astutos, sabían cómo escaparse y habían incautos que decían, ay, seguramente se ha ofendido. ¿Se ha ofendido? Hace rato que él vive ofendido de todo lo bueno. Lo que pasa que solo reacciona. Es un basilisco metido en un huevo que cuando lo pisas revienta y sale una serpiente. Eso es lo que ocurre. Eso estaba pasando. Y cuando Jesús estaba desenmascarando, cuando Jesús estaba instruyendo, cuando la población que lo escuchaba estaba abriendo los ojos y estaba diciendo, pero entonces, claro, todo está clarísimo. Estos dirigentes no se someten a la autoridad, pero quieren imponer autoridad para someterse a ellos. Ellos mismos no lo hacen y quieren venir a imponérselo a los demás. Entonces, cuando de eso se daba cuenta la población, estos saltaban con aquello que la gente temía, la superstición. Sí, porque esa era el arma poderosa de estos engañadores. Y dijeron, demonio tiene. Cuidado, el hombre está endemoniado. Lo que está diciendo. Y solamente los que hoy llamaríamos tontitos se la creían a estos dirigentes. Pero los inteligentes abrían rápido la mente y se daban cuenta que Jesús tenía la razón. Estos dirigentes ahora estaban desesperados porque se veían desnudos. Sus partes más vergonzosas estaban a la calle y descubiertas. ¿Por qué? Porque estos habían perdido la vergüenza y la gente se había dado cuenta de lo que ahora eran. Gente que ya no tenía vergüenza. Increíble. Y aún así Jesús quería ayudarlos también a esos dirigentes. Las palabras de Jesús estaban calculadas. Ellos renegaban, pero si las razonaban, inmediatamente se daban cuenta como Nicodemo, como Jairo, como José de Arimatea. Bien, podían todos, pero a veces el orgullo era más poderoso. El amor más profundo de Jesús estaba queriendo convencerlos, estaba combatiendo con la parte más dura de sus corazones. No se daban cuenta que era su última oportunidad. ¿Por qué la última? Porque nadie más vendría a decirle las cosas con tanta claridad. Ni uno de los profetas habló como Jesús habló. ¿Por qué? Porque Jesús habló
el escrito está. Estaba anocheciendo para esa nación. El sol se estaba escondiendo para los judíos y no reconocían el día de su visitación. Solo miraban lo que sus ojos veían. Solo miraban lo que ocurría cada día. No miraban lo eterno. No estaban metiéndose en la mente la realidad de las cosas. Y cualquier cosita que pudieran decir de Jesús en contra o de sus apóstoles, para estos pronto se convertía en una gran montaña, un tropiezo, y ya no podían seguir avanzando. Tenían que ser probados para ver si estaban creyendo a la verdad o si estaban creyendo por la gloria de los hombres. Finalmente, dice el texto bíblico, Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Ahora Jesús entró en el asunto del sábado porque de ahí comenzaban muchas cosas para contrarrestar a Jesús. Jesús estaba guardando el sábado perfectamente y se los demostró. Y les dijo: por cierto, en el sábado se circuncida a un hombre. Cuando cae justo el octavo día, es una operación. Y al hombre se le opera al octavo día. Y sin embargo, no se les culpa a estos que están haciendo ese trabajo de operar, porque están cumpliendo la ley de Moisés. Y a mí me juzgáis, dijo Cristo, porque yo en sábado he curado a un hombre, no lo he operado, no he utilizado un cuchillo, ustedes trabajan más que yo cuando hacen la circuncisión, ¿y me van a ustedes criticar diciendo que no guardé el sábado por eso? Estoy guardando el sábado estrictamente, dijo Jesús. Sin embargo, ustedes me procuran matar por un asunto como ese. ¿Se dan cuenta de su extrema ignorancia? No están razonando. Ustedes quieren hacer juicio por ustedes. A lo que ustedes llaman pecado le quieren llamar pecado, y a lo que ustedes llaman justicia le quieren llamar justicia. Se notaba que de leyes estaban pues en cero a la izquierda estos hombres. En fin, sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Tremendo Jesús, ¿no? Con eso les dijo todo. ¿Qué les dijo? No juzguen ustedes sin ley. Juzguen de acuerdo con el juicio justo de la ley. No por el capricho de ustedes según sus apariencias. Ustedes ven y ustedes quieren interpretar lo que ven. Y ustedes quieren ser la regla. ¿Quién les ha dado a ustedes la atribución de que ustedes sean la regla? ¿Desde cuándo ustedes son la regla? Les estaba diciendo Jesús. ¿Desde cuándo aquí ustedes quieren venir a decir qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo? ¿Por qué? Cuando tú le digas al otro, esto es bueno y aquello es malo, el otro te va a decir a ti, y esto es bueno y aquello es malo. ¿Tú le vas a contradecir? ¿Sobre qué base? ¿Tú vas a poner aquí los parámetros de las reglas? ¿Quién eres? A ti nadie te ha dado la atribución. Ni el cargo más alto les daba la atribución a estos hombres. Si ellos salían de la ley, su juicio ya no era justo. El juicio justo solo está basado en la ley. Fuera de la ley, todo juicio que tú hagas es tu capricho. Y como es tu capricho, allá tú con tu capricho, porque nadie va a seguir tu capricho, porque nadie es como tú. Tremendo, ¿no? Esta era una lucha fuerte, ¿eh? Dejándose de cosas, esto era una lucha muy fuerte. Sigue diciendo más el texto, verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este aquel a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Fíjense ahora lo que dijo esta gente. Oye, mira, ¿este no es al que le buscaban para matar? Pero ahora está hablando públicamente. ¿Será que los gobernantes han entendido que en realidad este es el Cristo? Esta gente era tremenda. Ni siquiera dijeron, es que él habla de acuerdo con la palabra.
defiende las leyes de Dios. Nada, ni eso. Al contrario, ¿qué dijeron? ¿Será que los gobernantes? O sea que si los gobernantes decían que sí era verdadero, ahora sí había que creer en él. Eso es lo peor que le puede pasar al individuo. Allí demuestra que no merece el cielo. ¿Cómo va a venir a decir, si los dirigentes lo aceptan y dicen que lo escuchemos, lo dejamos entrar para que tome el púlpito y pueda predicar? Pero si ellos no lo dicen, aunque tenga la verdad, ¿qué podemos hacer? Anda, primero arregla con los dirigentes, ya nosotros te dejamos pasar. Eso es lo peor que puede hacer el hombre, porque Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él. No dice cenaré con los dirigentes, cenaré con él y él conmigo. Y luego dijeron, miren cómo demostraron su ignorancia extrema. Verso 27, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Te das cuenta de lo que estaban diciendo? Esto lo habían dicho los dirigentes judíos. No estaba escrito así en la palabra. En la palabra decía muy bien quién iba a ser el Mesías que llegaría. Estaban las características, todo estaba. Pero esta gente ahora dijeron, cuando venga el Mesías dice que no se sabrá de dónde es. Eso es mentira. Estaba escrito. Y ellos mismos van a testificar eso después. Sigue diciendo el texto. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Miren lo que les dijo Jesús. Ustedes dicen que cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene, y ustedes me conocen, saben quién soy. Entre comillas, porque van a ver lo que dijeron después. Y Jesús les dijo, saben ustedes, dicen que soy el hijo del carpintero, que acá están mis hermanos, que acá está mi madre, pero hay alguien a quien ustedes no conocen, y es el que me ha enviado, y ese que me ha enviado, ese es al cual ustedes no conocen, pero yo sí le conozco, porque yo estudié de él. Increíble, Jesús ahora les estaba mostrando que su ignorancia de las Escrituras, que no conocían al Padre que le envió a Jesús, las Escrituras, hacían que le rechazaran a él y lo veían desde el lado humano como conocido, cuando en realidad no le estaban conociendo de verdad. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Tremendo. Verso 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Interesante, ¿no? Jesús sabía hasta qué punto. No llegó su hora, nadie lo podía tocar. No era el momento. Jesús sabía cuándo iba a actuar y cuándo no. ¿Hasta qué punto? Cada uno de nosotros conoce así la profecía. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que hace este? Sin duda, las palabras de Jesús han sido claras. Hemos aprendido cosas maravillosas y aún nos queda la mitad del capítulo. Así que eso lo vamos a dejar para nuestro siguiente tema. Seguimos en el capítulo 7 de San Juan porque hay cosas que vamos a entender ahora de Jesús. Jesús iba a dar acá el discurso final para convencer a toda esta gente en plena fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos nos recuerda a la séptima solemnidad del pueblo de Israel antiguo, que después del juicio, estos salían para poder participar de la gloria de la fiesta de las cabañas o tabernáculos, que será celebrada cuando Cristo venga por segunda vez en el reino de los cielos. Todos aquellos que hayan salido de la hora del juicio participarán de la fiesta de los tabernáculos. Hoy podemos decir que estamos en el mismo tiempo de Jesús. Estamos a poco de que llegue la fiesta de los tabernáculos. Así también estaban ellos. Estaba cerca, dice la fiesta de los judíos de los tabernáculos, porque estaban en plena hora del juicio. Y en esa hora del juicio, todavía Jesús estaba combatiendo para poder convencer corazones. Hoy todavía estamos en la hora del juicio.
Todavía su iglesia es llamada. Pero acuérdate que esta fue la última llamada que Jesús estaba dando. Estaba ya muy cerca todo. Necesitamos comprender esto. Estamos en plena hora del juicio y Dios está llamando la atención a sus dirigentes para que estos reflexionen y se den cuenta que no es el tiempo de querer imponer caprichos, que este es el tiempo de hacer que las leyes sean cumplidas y que están puestos para hacer cumplir lo que dice la palabra de Dios, la ley de Dios. Para eso han sido puestos, no para otra cosa. Que ahora es el momento, porque aquellos que no quieran buscar hacer cumplir las leyes de Dios y quieran que se haga lo que ellos quieren, terminarán uniéndose con los opositores de la verdad y harán alianza con ellos, porque todos piensan así, porque ellos son mundanos, porque los que buscan las alianzas ecuménicas son mundanos. Ellos no aman a Jesús, ellos se aman a sí mismos, ellos ponen las reglas, para ellos es legalismo lo de Dios, pero su legalismo de ellos para ellos es amor. Es increíble. No caigamos en la trampa, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Vamos a hacer una oración para decirle a Jesús que nos ayude a seguir sus caminos por sus leyes. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das, Señor, la oportunidad de haber conocido las maravillas de tu santa ley. Porque hemos descubierto, Señor, a nuestro Señor Jesús, a quien tú enviaste, para que nosotros, Señor, podamos saber que estando Él en este mundo, solo exaltó tu verdad, y que todo lo que tenía para decir era la verdad, no tenía otra cosa más para poder enseñar. Y que solamente los que enseñan el escrito al pie de la letra enseñan la verdad, y esa es la prueba. Queremos nosotros, Señor, que nos des tu Santo Espíritu, tu lluvia tardía, para que esa verdad esté en nosotros, y que pueda ser lo único que salga de nuestros labios, conforme tú lo enseñaste en tu palabra. En tus manos nos encomendamos, para que tú nos guíes e ilumines. Por los méritos de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más de la vida de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides, comparte ese tema, dale like para que otros también a nivel mundial puedan escuchar la palabra del Señor y también predicársela a otros. Esto es maravilloso. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos a través de Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987, con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a través del hashtag del Último Llamado Divino y el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos a través de YouTube 9:3 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis, Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino, en Spotify para que escuches los audios y los compartas, en la página dariorra.com. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.